vamos a hacer una simulación de lo que sucede cuando aplicamos una u otro tipo de trama, AM o FM. Bueno, entonces tenemos esta imagen. Vamos a convertir la escala de grises para efectos del ejercicio. Verificamos la resolución, nos damos cuenta que está en 300 píxeles por pulgada, pero ahora no vamos a mirar qué tanto va a ser ampliada. Damos por hecho que este va a ser el tamaño de edición luego en el documento. Entonces lo que por ahora nos importa es que la resolución sea la ideal para ser impresa por ahora en 150 líneas. Entonces sabemos que el factor de calidad para hallar la resolución ideal para una lineatura específica es multiplicar la lineatura por 2, ¿cierto? Entonces eso nos daría 150 líneas por 2, daría 300 píxeles por pulgada. Entonces tenemos esto acá. Lo que vamos a hacer es convertir esta imagen para la 8 bits, la vamos a convertir a un mapa de bits para hacer una simulación del punto. Entonces tenemos que la resolución de entrada son 300 píxeles por pulgada, y la resolución de salida, es decir, la que vamos a colocar en nuestro CTP para hacer las planchas, va a ser de 2400 píxeles por pulgada. Esta es la resolución de filmación. Le vamos a decir que vamos a colocar una trama de semitonos, que es una trama de amplitud modulada, una M, la que conocemos todos, ¿cierto? Filas de puntos, ¿cierto? Con cierta angulatura que cambian de tamaño, depende de la zona de la imagen donde esté. Entonces le vamos a decir por ahora OK. Vamos a decir que la lineatura es 150 líneas y que el ángulo de esta trama va a ser de 45 grados y punto redondo. OK. Tenemos ahí nuestra imagen. Vamos a guardar como en el escritorio. Vamos a salvarla como 300 2400 por 150 líneas, que es lo que esperamos. Son como las especificaciones de la conversión de esta imagen. Listo, ahora nos devolvemos a la imagen original. Volvemos a hacer todo el proceso, imagen, escala de grises, la pasamos a 8 bits. Verificamos la imagen, debe quedar idéntica a la anterior, 300 píxeles por pulgada de resolución. Entonces ahora vamos a convertir mapa de bits. Lo mismo, 300 píxeles por pulgada que la entrada, la salida serán 2400. En este caso vamos a colocar una trama de difusión, que es una trama que simula una FM o de frecuencia modulada, como las estocásticas, ¿cierto? Entonces le damos OK. Me hace la conversión, vamos a guardar esta. Lo único que vamos a cambiarle aquí es FM, que es de frecuencia modulada, y guardamos. Todas las demás especificaciones son idénticas. Bueno, ahora voy a abrir la otra fotografía, la que teníamos, la de amplitud modulada. Tenemos las dos y tenemos aquí las imágenes para comparar. Vuelvo y repito, esto es una simulación para que de manera muy sencilla veamos cuáles son las diferencias, pues porque al final esto es lo que se transmite al papel, ¿no? Vemos en el mismo tamaño, en un 8.33% para las dos, que tenemos una fotografía con un tono continuo más agradable a la vista cuando usamos tramas de frecuencia modulada, ¿cierto? Y pues obviamente alcanzamos a ver aún algunas formas de lo que sería la malla, ¿cierto? La aplicación del punto, obviamente esto por efecto de la misma textura de la pantalla. Vamos a ampliarlo un poquito más, ampliarlo hasta el 100%, y aquí también. Listo, como vemos tenemos las zonas, aquí el punto como lo hemos conocido siempre. En las luces tenemos puntos pequeños, ¿cierto? En las altas luces, y en las sombras tendremos puntos o zonas, por lo menos zonas con mayor cúmulo de tinta. Aquí en las zonas negras es donde va la imagen a coger tinta. En esta pues obviamente no vemos esa diferencia de tamaños de puntos, porque en las tramas de frecuencia modulada o las estocásticas por lo menos, tenemos puntos del mismo tamaño, ¿cierto? Se mide en micras, sencillamente por acumulación de puntos se definen las zonas donde hay más punticos, más juntos, pues serán sombras, ¿cierto? Y donde están más separados
serán las luces, pero siempre los puntos tienen el mismo tamaño. Vamos a volver a la imagen. Aquí podemos apreciar, ¿cierto?, la diferencia. Vuelvo y repito, esto impreso, cuando ustedes apliquen este tipo de tramas, verán las diferencias también. Aquí vemos cómo los puntos de alguna manera se comportan de acuerdo a la zona que están definiendo, ¿cierto? Vemos una mejor apariencia, mucho más agradable en las tramas de frecuencia modulada que en las de amplitud modulada. Sin embargo, no podemos hacer una simulación tan fácil aquí con las tramas de XM o las híbridas, ¿cierto? Las que usan lo mejor de estas con lo mejor de estas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los mayores problemas con las tramas de amplitud modulada, es decir, puntos de diferentes tamaños ordenados, ¿cierto? El mayor problema o el mayor inconveniente que teníamos con estos era las luces y las sombras. Bueno, no se definían muy bien, o fácilmente se tapaban cuando estábamos trabajando dependiendo del sustrato, o sencillamente se pelaban en las altas luces. No era muy fácil definir esos extremos de la imagen, las sombras y las luces. Los medios tonos estaban bien, se comportaban bien. Y en el caso de las tramas de frecuencia modulada, al final, aunque aquí vemos un tono continuo muy bonito, muy parejo, pero por aquello de la ganancia de punto, luego más adelante cuando veamos la construcción de las planchas, las matrices de impresión, vamos a hablar del incremento del valor tonal y las ganancias de punto y qué pasa con la plancha, ¿cierto? Porque la compensamos. Es mucho más complicado acá. Cuando imprimíamos, la zona de los medios tonos se aplanaban, no encontrábamos como contrastes, matices muy bien escalonados, ¿cierto? Muy sutiles en la parte de la imagen al imprimirla. Entonces las híbridas lo que hicieron fue usar un algoritmo matemático, de manera que en los medios tonos se pareciera a la composición a puntos grandes o puntos de diferentes tamaños en la zona de los medios tonos propios de las tramas de amplitud modulada, y tomaron las características de las luces y las sombras de la estocástica. Esas son las tramas híbridas. Más adelante en la presentación vamos a ver algo de esto. Ahora, otro ejemplo, vamos a abrir un archivo nuevo de 1 pulgada por 1 pulgada, bueno, para no complicarnos, con una resolución de 300 píxeles por pulgada, y una vez que sea una escala de grises. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es un archivo de 300 píxeles por pulgada, decimos ok, vamos a llamar 300 y preparamos un degradé que tenga en un extremo 100 de negro por un blanco total con 0% en cada color. Generamos el degradé. Este degradé lo vamos a convertir a mapa de bits. Lo mismo, la entrada son 300 píxeles por pulgada, 2400 de resolución, con una trama. Vamos a hacer este ejemplo con tramas de amplitud modulada, semitonos, y le decimos ok. Le decimos que va a ser 150 líneas, 45, o sea, son las condiciones ideales para procesar una imagen para esta lineatura, para esta especificación de impresión. Ok, bueno, entonces vamos a guardar con las especificaciones, y se llamará 300 por 150 líneas. Guardar, y lo tenemos aquí guardado. Ahora, este mismo degradado vamos a modificar la resolución 72, bueno, para ver obviamente cómo incide. Sencillamente hacer gráfico, lo que todos ya sabemos, ¿cierto? Una imagen, ¿cierto?, que va a ser impresa, lo mismo en 150 líneas, pero tenemos imágenes de menor resolución, ¿cierto? Entonces hacemos el mismo proceso, que es el mismo que haría el RIP, mapa de bits. Dice que la resolución de entrada es esta, 72 píxeles por pulgada, es decir, una resolución baja. Pues nos fuimos a los extremos, pero a veces nos pasa. Una resolución de filmación de 2400 píxeles por pulgada, y lo mismo, trama de semitonos. Ok, decimos que va a ser impreso en 150 líneas con la misma angulatura y el mismo tipo de punto redondo. Entonces lo tenemos como guardar como 72, ¿cierto? Porque fue la variable que se cambió. Lo guardamos y listo. Ahora vamos a abrirlo
Perdón, abro el otro, el de 300, porque lo salvamos sobre ese, y volvemos a comparar, organizar. Tenemos aquí la misma tamaño, la misma ampliación, y más allá de que aquí veamos los puntos mucho más grandes que acá, ¿cierto? Y vemos un comportamiento en 300 píxeles por pulgada, 150 líneas, y acá 72, donde el mismo rango de impresión se achica. ¿Ven? La transición entre las sombras y los medios tonos y las luces es mucho más pequeña. Vemos que como cada zona se marca mucho más, y en algún momento alcanzamos a perder algunos detalles. Obviamente esto es lo que pasaría con la imagen. Acá vemos que la transición es mucho más fluida, ¿cierto? Cada una de ellas tiene un espacio propio, cada zona, ¿cierto? Y podemos definir, si esto lo transmitimos a la imagen, que la imagen va a tener unos contrastes mucho más agradables que este. Bueno, que es lo que radica en una buena imagen. Ahora sencillamente lo vamos a ampliar para ver cómo es la geometría del punto. Acá en 300, porque al final lo que hacemos es, tenemos una cantidad de píxeles ahí, ¿cierto? Que son los que convertimos, y así filma la máquina, ¿cierto? La filmadora. Entonces aquí tenemos, y de alguna manera, la definición de la geometría del punto es más accidentada en una fotografía de mala resolución o de una resolución muy baja, ¿cierto? A pesar que se filme en una resolución idéntica a la que a una imagen que tenía mucho mejor resolución. Esto es lo que, digamos, define la forma del punto luego cuando va a ser impreso. Vemos, vuelvo, repito, que aquí esto se acerca más a un punto redondo. Nunca será redondo perfecto, pero se acerca más que esto. Bueno, al final lo que debemos hacer es hacer que el punto, la trama de la plancha, ¿cierto? Aquí vamos a abrir esta, sea un punto muy bien definido. Esto es un punto tomado una fotografía dentro de una plancha. Sin embargo, vemos que ya hay unas deformaciones. Es decir, si el punto que yo tengo acá en la generación de mis archivos al procesarlos en el RIP ya es accidentado, pues obviamente en la plancha va a ser mucho mayor, y luego en el impreso, cuando lo veamos en los tests, se van a dar cuenta que pues obviamente el punto se pierde. Y falta definición en la geometría del punto dentro de la plancha, luego dentro de la impresión, y todo esto por de pronto haber utilizado las resoluciones o las condiciones de filmación que no eran las óptimas.